Llevamos muchos años, se lo prometo, detrás de Alfonso Guerra y por una cuestión u otra siempre se nos resistía y la verdad es que es un placer saludarle en el día de hoy. ¿Qué tal, señor Hola, Guerra? ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por acompañarnos, de verdad se lo digo. Bueno, ha tenido que ser con motivo de la rosa y las espinas. ¿Me da la sensación que más espinas que rosas últimamente? Es que yo voy poco a la televisión, no es que yo tenga un interés de no venir a este programa, así que yo no me gusta esto de la televisión. ¿Por qué no le gusta la televisión? No sé, porque es una cosa demasiado efímera. No hay posibilidad de explicarse uno bien. Bueno, prometo no interrumpirle mucho. Hay quien le gusta, hay quien le gusta. Pero si a usted se le han dado siempre muy bien los mítines, le gusta el teatro. Sí, esto tiene mucho de puesta en escena. Yo sé que los mítines que yo daba gustaba al público, pero a mí no. A mí no me gustaban. Entonces yo intento las mínimas apariciones públicas. Comprenderás que tengo muchísimas peticiones, porque como no voy, las peticiones se acumulan y se acumulan. Pero bueno. Dice que a usted los mítines no le gustaban porque los preparaba mucho. Y las frases que tanto, claro, digamos, gustaban a su audiencia, usted se las sabía y no le habían pasado por mi cabeza varias veces, entonces interés. El factor sorpresa no existía para mí. Pero bueno, yo tengo lo que se dice en el argot teatral, un poco de tablas. He hecho teatro, he hecho mucho cineclub, los debates después de la película. Bueno, y por eso quizás le puede gustar a la gente, pero yo no me siento contento. Bueno, yo no me gusto mucho a mí mismo en ningún aspecto. ¿En ningún aspecto? En ningún aspecto. ¿No salva nada? No salvar, bueno, salvar puedo salvarlo todo, pero no brillantes. Todo... la persona más importante del mundo y la persona más humilde tiene diferencia, pero la diferencia esencial, pequeñita, muy pequeña. O sea, no se puede uno endiosar bajo ningún concepto. Esto es una coquetería, señor Guerra. No, es así. En la vida es así porque cada uno sabe de lo que sabe, y los que tenemos una cultura, entre comillas cultura, creemos que lo que saben los demás no sirve, y no es verdad. Claro, un campesino le cuesta distinguir quizás entre un arte románico y gótico, y a nosotros no es más fácil, pero a mí me cuesta más situarme en el campo a leer, apoyado en un árbol. A los 5 minutos ya me duele la espalda, y el campesino sabe colocarse y sabe que si le pica una tarántula hay que coger un higo y frotarse, y los de la ciudad no lo sabemos. O sea que la cultura está muy repartida, no se puede pensar en que somos superiores a este y a aquel, no. Ese ejercicio lo ha hecho usted siempre, porque lo que cuenta en el libro es que después del triunfo histórico del Partido Socialista del año 82, se fue al Museo del Prado para intentar rebajar un poco la euforia y pensar que eso tampoco era una gesta tan histórica, ¿no? Sí, y me fui además a ver el carro de heno y el triunfo de la muerte. O sea, son avisos de cuidado, como le decían a los generales romanos, ¿no? Memento mori, acuérdate que te vas a morir, tanta fiesta. Dice Pedro Sánchez que la crisis catalana nunca debió derivar en una acción judicial, que lo de judicializar la política catalana, el procés, fue un error. ¿Esto es tanto como invertir la carga de la prueba? Vamos a ver. Las crisis políticas no tienen por qué pasar a ser un asunto judicial, las crisis políticas. Pero si se comete un delito, sí. Lo que no pueden los políticos es decir, los ciudadanos normales, si cometen un delito, tienen que responder. Los políticos, si cometen un delito, no responden. No. Las crisis políticas no tienen que ir al juez cuando es una crisis política. Ahora, si en la crisis se comete un delito, hombre, ¿cómo va a haber impunidad para los políticos? ¿Por qué? Y además es que estas cosas se retuercen muy fácilmente. Yo creo que los nacionalistas están haciendo una ley amasándola. Quiero decir que están pensando, a ver si le podemos también meter a Jordi Pujol, a ver si podemos meter también lo de Artur Mas y el 3%, a ver si podemos llevar esto hasta el Milé del Palacio de la Música. Y hay que tener mucho cuidado porque, claro, eso es una impunidad que ya ni siquiera tiene que ver con la política. Usted dice que antes en política, cuando alguien mentía se le castigaba, pero que ahora eso ya no ocurre. No. Pero Pedro Sánchez dice que él no miente, que él lo que ha hecho es cambiar de opinión. Así se lo argumentó a nuestro compañero Carlos Alsina durante la campaña electoral. Eso es un eufemismo bastante simpático.
Claro, si yo digo una cosa con toda contundencia y después digo exactamente la contraria, hombre, pero usted ha ido a una elección diciendo una cosa. Aunque sea un cambio de opinión, pero usted le ha dicho a los ciudadanos en una campaña electoral, no habrá indulto, y después ha hecho indulto. Eso, ¿cómo le llamamos a eso? A las elecciones. Póngale el nombre que quiera, pero... Es verdad que a las elecciones de 2019, en campaña, él prometió traerse a Puigdemont y juzgarlo en España, pero dice que la amnistía, no la acaba de mencionar, pero se deduce, estaría en coherencia con lo que ha hecho en estos últimos tiempos. Léase la normalización en Cataluña, desinflamación, indultos... Coherencia total, porque dijo, no voy a hacer un pacto con Podemos, y lo hizo. No habrá indulto, y los hizo. En coherencia, sí. Esa coherencia, digo esto y hago lo contrario. Esa coherencia la ha mantenido, sí. Criticaba Yolanda Díaz en La Vanguardia este fin de semana en una entrevista la falta de rigor político de Felipe González a la hora de referirse a la amnistía. ¿Quién? ¿La vicepresidenta? Sí. Criticando falta de rigor político, jurídico. Sí. ¿Ella? Sí. Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra. Le habrá dado un ratito. Este comentario, señor Guerra, le aseguro que le va a dejar muchas críticas. No, es la verdad. Dedica mucho tiempo, sí. No tiene esencia ninguna. Es una mujer que dice, estoy en un tren, ¿vale? Y ahora estoy conversando con un forajido, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué doctrina da? ¿Qué opina usted sobre esa entrevista que tuvo con Carles Puigdemont? A mí personalmente me parece una infamia. Quien representa el gobierno de una nación no puede irse a ver a un señor que es un prófugo, que es una persona que ha mostrado una cobardía grande y que está todo el día trabajando en Europa para el descrédito de la democracia española. Si eso se puede hacer sin que ocurra nada, es que este país se ha vuelto loco. Por decir cosas como las que le hemos escuchado en los últimos minutos, a usted le acusan de estar en un complot contra el gobierno, del que formarían parte también pesos pesados del Partido Popular. Hombre, les llaman a ustedes desleales. Hombre, no les expulsan, como han hecho con Nicolás Redondo Terreros, pero porque no se atreven, ¿no? Le acusan, no, hombre, acusación no ha habido. No, a mí no me ha acusado nadie de nada. Usted quiere decir que en algunas reuniones se ha comentado que dicen que tal y cual. No, yo soy bastante leal al partido y cuando la dirección del partido ha tomado una decisión, yo la he seguido. Lo que pasa es que después me han dejado colgado de la brocha porque han cambiado la posición y yo por coherencia no puedo cambiar todos los días de posición. Yo sigo defendiendo las cosas que el partido ha decidido que eran las que debían defenderse. Si después en medio del camino a uno le dan la vuelta, pues hombre, yo soy coherente. Dice usted que es más coherente con el partido, más leal al partido que el otro. Entiendo que el otro es Pedro Sánchez, a pesar de que usted no le menciona, ¿no? En el sentido de que si se dice no habrá indulto, yo digo no habrá indulto. Y luego hay indulto, oye, pues yo sigo manteniendo que no debería haber indulto y otros no. Pero usted decía en el año 79 que España era una nación de naciones. Es de los pocos socialistas que lo ha verbalizado así. Sí, ¿lo sigue manteniendo? ¿Sigue siendo coherente con esa declaración? Vamos a ver, aquí hay que distinguir que naciones culturales hay muchísimas, pero de pasar de la nación cultural a querer ser una nación con derecho a Estado, ese salto no lo habían dado. Al contrario, cuando se discute la Constitución, hay una enmienda que pretende que el derecho de autodeterminación lo recoja la Constitución. No se vota contra. Y los nacionalistas hacen un discurso impecable, diciendo nunca podremos votar esto, porque aquí hay un sesgo de separatismo que nunca nos encontrarán ustedes ahí. Claro, lo que está pasando ahora es lo contrario de lo que dijeron. Y ahí hay una traición a sus propios principios, a sus propios planteamientos. O también entonces estaban mintiéndose a sí mismos, no lo sé. Luego ya en el año 2006, siendo usted presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, presumió de cepillar el Estatuto catalán. ¿Presumir? ¿Por qué la palabra presumir? ¿De dónde lo saca? Se jactaba usted de vamos a cepillar este estatuto que se había aprobado en Cataluña y eso sabe usted que sentó a corno quemado en Cataluña. Estoy seguro que no me oyó.
Tengo las declaraciones en la cabeza, se lo prometo. Pues no, pues ni presumir ni jactarse. ¿De bueno, dónde? pues utilice otro verbo, es No, igual. Pero hablo de cepillar el estatuto y hay quien dice que ese fue el origen precisamente del malestar sí, hombre, que incubó el no, si la culpa la tengo yo, como lo de la muerte de Manolete, ya lo sabía yo, claro que sí. Y lo de la amnistía me lo he inventado yo. Algunos dicen, ¿qué precipitación? Están hablando de la amnistía. Oiga, me lo he inventado yo lo de la amnistía. ¿Qué broma es esta? Pero ¿qué responde respecto a lo del estatuto? Porque es verdad que generó mucho malestar que luego el Estatuto Pro de Cataluña fuese esto fue una reunión, tumbado en buena parte por el Constitucional. Esto fue una reunión en Vitoria, celebrando los 100 años de la creación de la Juventud Socialista. Y preguntaron por el estatuto. Mira, el estatuto llegó desbordando la Constitución por todas partes. Y hubo que cepillar todo eso que desbordaba. De ahí, me han cepillado, se ha jactado, ha presumido. Nada de eso, nada de eso. Es que no hubo que quitar. Se hicieron 118 cambios en la comisión, 118. Quedaron 14. Y dije, aquí hay 14 que también hay que cambiar, ya no podemos más. Fueron los 14 que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales. Si me hubiesen hecho caso, no hubiera habido la sentencia del Tribunal Constitucional. Si se hubiese cepillado el estatuto antes de que lo votasen los catalanes, tal vez nos hubiésemos encontrado en otra situación. Lo digo porque usted sabe que generó desafección ese cepillo del estatuto. Digo que si el Constitucional hubiese... Yo me cepillé, no, digo que si el Constitucional hubiese cepillado el estatuto antes de que lo hubiesen votado los catalanes, ¿no? Antes de que se hubiese... digamos, llevado un debate a Cataluña. Sí, se hizo antes. Sí, pero generó mucho... ¿Usted entiende el malestar que generó eso en Cataluña? ¿Lo comprende? ¿Lo ampara? Vamos a ver. Si usted hace un estatuto que desborda la Constitución en 118 más 14 artículos, ¿qué pasa? ¿Hay que conformarse? ¿No hay que quitar esas deficiencias que desbordan la Constitución? ¿No hay que molestar a nadie? Venga, aceptamos todo lo que es inconstitucional. Hombre, no. Me parece que ese no es el procedimiento. Ahora, para no enfadar a nadie, no se vaya a enfadar. ¿Qué se hizo mal en esos años? ¿Qué parte, digamos, reconoce usted de error en la gestión de esa crisis, de la crisis catalana? Para que ahora estemos hablando de una amnistía. Hombre, nosotros creímos a los nacionalistas cuando se hizo la Constitución. Y fuimos unos ingenuos, nos equivocamos. No estaban dispuestos a hacer lo que decían que iban a hacer. Cuando se hace la Constitución, los partidos nacionales ponen una pasión tremenda en que esta vez los partidos nacionalistas contribuyan a la creación del nuevo Estado, el Estado de la autonomía. Entonces cedimos muchas cosas que, visto desde hoy, quizás no debíamos haber cedido. Pero entonces teníamos tantas ganas de que entraran, de que participaran, que hicimos cosas que hoy no hubiéramos hecho sabiendo, si hubiéramos sabido lo que después ha pasado, ¿verdad? Porque aquí ha habido una rebelión, un golpe de Estado, una lucha despiadada contra la Constitución en 2017. Y claro, eso no lo habíamos previsto. Y no fuimos muy inteligentes porque en el 31 y en el 34 ya lo habían hecho. ¿Y qué cree que va a pasar? Porque usted ayer acabó la conferencia con un enigmático, esta situación no durará mucho, no puede durar. ¿Qué cree que va a ocurrir? España no puede estar continuamente pendiente de lo que se le ocurra a un señor que está fugado en Bruselas. Menos mal que no se le ha ocurrido decir que, pues si queréis mis 7 votos, los diputados tienen que hacer un castellé delante de la puerta del Congreso. Habría que ver a algunos diputados subiendo, ¿no? No puede ser, España no puede seguir así. Los dos partidos tienen que darse cuenta de que no se puede seguir dependiendo de los grupos nacionalistas, que sumado todos los grupos nacionalistas de España tienen el 6% de los votos. PNV, un partido que tanta presencia tiene el 1,1%, el 1% de los votos. ¿Y cómo mandan? No, eso no puede seguir así. Los dos partidos, en beneficio del país, tienen que intentar la no dependencia de los pequeños grupos nacionalistas. Como lo hagan, ojalá que acierten. Vamos, primero a ver si lo quieren hacer, que no quieren ni hablar entre ellos. Es muy difícil. En política, si usted no se sienta con el que no piensa como usted, nunca llega a acuerdo. Aquí llevamos 5 años sin renovar el Consejo de Poder Judicial. Y todo el mundo dice, no se renueva. Oiga, pero si es que no se sientan. Si no se sientan, ¿cómo lo van a renovar? Tienen que sentarse a hablar. A lo mejor dura más, dura menos, pero, hombre. Y también es verdad que
ese caso, que es un caso muy grave de la democracia, también debiera estar animado por la presidencia de la Cámara, porque no es verdad que sea una negociación entre el partido de la oposición y el gobierno, no es verdad, es de los grupos parlamentarios. Tienen que ponerse de acuerdo los grupos parlamentarios. ¿Pero usted cree que eso es posible? Es decir, ayer también Felipe González apelaba a esa gran coalición, a ese consenso entre los grandes partidos. Pero no es posible que se puedan sentar a hablar. No, que haya un pacto como el que planteó Núñez Feijóo, 2 años y 2 años, por ejemplo. No, yo estoy hablando del Consejo de Poder, no estaba hablando de la investidura. El reparto de la investidura. Digamos, es que el problema es que no se ponen a hablar. ¿Cómo van a llegar a un acuerdo si no se sientan a hablar? ¿Y quién tiene la culpa de que no se sienten a hablar, de que no haya consenso? ¿Quién va a tener? Los que no se sientan. ¿Reparto por igual entre Partido Popular y Partido Socialista? Respecto de eso no cabe ninguna duda. ¿Cómo lo voy a repartir? Si hay dos que tienen que hablar y no se sientan a hablar, ¿dónde está el culpable? ¿Quién no se sientan? Usted dijo que a España no la iba a conocer ni la madre que la parió. ¿No tiene la sensación de que esto... Y ocurrió. Y ocurrió, sí. ¿Y no tiene la sensación de que esto está pasando con su propio partido? ¿Con el Partido Socialista? Sí, en cierta medida sí. Sí, cuando Sánchez llegó a la Secretaría General, dijo una frase: este es el nuevo PSOE. Y a mí me pareció que era otro PSOE, diferente. Con otra manera, es verdad que todas las generaciones tienen el derecho a tener su propia estrategia. Tiene ese derecho, claro que sí. Claro, los demás tenemos el derecho a opinar, porque es que el delito de opinión no existe. En democracia no hay delito de opinión, usted puede opinar lo que quiera. Otra cosa es hacer cosas fuera de la ley, pero opinar y que se pueda intentar algún efecto punitivo para quien opina lo que no me gusta, eso no es democrático. ¿Lo dice por Nicolás Redondo Terreros? Lo digo en general, y usted lo aplica a Nicolás y no está mal aplicado. ¿Qué sintió usted sabiendo que le expulsaban por mancillar, decían las siglas del partido? No, yo le pregunté a Nicolás, no decía mancillar, decía sí. Menosprecio. Menosprecio, una palabrita un poquito más fina, menos dura. Yo le pregunté, ¿pero qué es lo que ha pasado? Dice, yo no he recibido ningún papel todavía. Dice que es que no he contestado un papel, pero ¿dónde está el papel? Pues tendrán que demostrarle que le han mandado el papel con un certificado. Esas cosas se hacen con acuse de recibo o con un borufá, no lo sé. ¿Votó usted en estas últimas elecciones? Yo siempre voto. ¿Siempre vota? Siempre voto. ¿Le puedo preguntar si sigue sintiéndose cómodo con las siglas de su partido? ¿Si sigue votando lo de siempre? Mi partido es el Partido Socialista Obrero Español. Muy modestamente, una parte de ese partido he contribuido yo a restituirlo, a reconstruirlo. Entonces siempre será mi partido. Que a veces coincida o no coincida, bueno, las personas pasan, las instituciones permanecen. Se lo digo porque aquí Leguina nos reconoció que él votó a Núñez Feijóo. Usted no ha tenido esa tentación, por lo que me dice. No. Nunca votaré a la derecha, yo que he vivido, puede ser una palabra un poco más fea, yo he mamado el socialismo desde muy niño, desde muy pequeño, y para mí será siempre mi partido, y en cierta medida es que es muy mío, porque yo he trabajado mucho por él. Según los estatutos del Partido Socialista, un posible acuerdo de investidura debería ser ratificado por los militantes. ¿Usted cree que buscará algún tipo de legitimidad el presidente Sánchez en el caso de que sea investido? Bueno, si tiene... Y apruebe la amnistía, y apruebe la amnistía. Si tiene que hacer una coalición, lo tiene que pasar por el Comité Federal, pero no es que lo piense o no lo piense, es que lo tiene que hacer. ¿Y la amnistía puede pasar por el Comité Federal? Debería, pero no, eso ya puede eludirlo, porque eso es una decisión de gobierno, que no hay estatutariamente obligación, pero yo creo que debería. Lo que pasa es que hoy día los partidos políticos, todos los partidos políticos en España, y en muchos países también, pero en España, han derivado hacia una comodidad en la gestión que yo le llamo verticalidad. Han inventado, todos ya han inventado eso que llaman las primarias, que es lo menos democrático que hay en el mundo. Eso lo dice también en el libro, ¿por qué? Porque lejos de ser una primaria, está copiado de los americanos, pero es mentira.
Lo de los americanos no tiene nada que ver con lo que se hace aquí. Aquí es un plebiscito. Y los plebiscitos no son democráticos. Porque nombras a una persona y es el único que tiene el voto de toda la organización. Y ya ese puede hacer lo que quiera porque está legitimado por todos, mientras que los demás están designados. Entonces hoy día las listas para los congresos internos y tal se hacen nombrando al primero, y el primero hace la lista a su gusto. Claro, eso no es democrático. Tengo una duda, a ver si me la aclara usted, señor Guerra, es la única fuente a la que puedo acudir. Sí, la conozco. Usted, sí. No, clarísimamente. Usted dijo eso de el que se mueve no sale en la foto. No. Esa frase es apócrifa, ¿eh? Siempre se le ha atribuido a usted. Sí, pero fíjese que no solo no lo dije yo, sino que pasado el tiempo, el decano de la Facultad de Información de la UNAM, México, le echó en cara al autor de la frase, que se llama Fidel Velázquez, un sindicalista mexicano, que me había copiado a mí. El autor de la frase, que me la atribuyen aquí, me la atribuyen a mí, pues allí fue reñido porque me había copiado a mí la frase que no la había dicho nunca. Pero claro, ¿cómo lucha usted cuando cada día hay 5 o 6 periodistas en España que ponen esa frase en mi boca? En su boca, no. Y cada día. Pero bueno, no se han enterado todavía. Todavía se han enterado que eso nunca lo he pronunciado yo. Y además la frase es más larga. La frase que decía Fidel decía: el que se mueve no sale en la foto y al que se aflige lo aflojan. Esa parte no me la han atribuido todavía. Es que fue curioso escuchar a la ministra portavoz decir eso de el que se mueve sí sale en la foto, para luego... Quería decir, sale de la foto. Claro, para luego, No, en fin, expulsar foto. Inmediatamente Sale, pero Fue la ministra rápido. Montero, la portavoz del Partido Socialista. Sí. Bueno, pues llamativo. En el libro, el autor Manuel Amarca les compara a ustedes a Felipe y a Alfonso con Starkey Hatch. Él dice que es más de Hatch, siempre lo ha sido. ¿eh? Yo no vi esa serie. En aquella época no. ¿Trabajaba usted mucho entonces? Yo trabajaba mucho, yo no veía la tele, nada. No sé qué serie es. Creo que es de policía. Sí, eran dos polis, es una serie mítica de los 70, 80, yo sí que la vi, a mí me cogió jovencita y bueno, pues en fin, iban a todas partes juntos y se repartían el trabajo, había un poli bueno y un poli malo, para entendernos. No sé nada. Por ejemplo, la movida madrileña, que tan famosa es, yo no vi nada, no escuché nada, no me enteré, estaba trabajando otro día. Hay cosas que las he pasado, se me han pasado. ¿Y con Felipe González se repartían también el juego como estos dos polis? No. Porque siempre se decía que había un reparto. Esto se entre inventó ustedes en los medios periodísticos y tal, y resulta que funcionaba, y que como el cliché ya es imposible romperlo. Cuando se crea un cliché, lo cree quien lo cree, ya puede usted gastar el esfuerzo que gaste, que no le van a seguir. No. Pero sí que se complementaban, usted lo reconoce, Sí, ¿eh? sí. El tándem funcionaba muy bien. Sí. Funcionaba. Porque Felipe tiene una capacidad creativa muy grande y yo, las horas de trabajo para mí todas son pocas y cada uno pues ponía su parte, ¿no? ¿Y cómo vivió el desgarro de esa pérdida de confianza por parte de Felipe en usted? No viví ningún desgarro, porque fue una discrepancia política, pero la amistad permaneció intacta. ¿Sí? Sí. Pero durante años no se han visto, ¿no? Tenía entendido yo. No sé. ¿Quién ha dicho eso? Todos los cronistas estos días, me va a desmentir, no pero lo han dicho saben, no lo saben. que lo del Ateneo ha sido su reconciliación pública. Hace como un mes, cosas así, presenté yo un libro de Virgilio Zapatero. Y Felipe González vino. Antes de entrar al salón, estuvimos en una salita 20 minutos hablando. Después salimos, pero salimos por distintos lugares porque él venía a escuchar y yo iba a hablar en la tribuna. Entonces, al día siguiente, toda la prensa dijo, ni se miraron. Habíamos estado 20 minutos hablando, pero claro, ¿cómo cojo yo ahora a cada uno? Oye, que sí, que estuve en una salita, que mira. ¿Qué hacemos? No. Y incluso públicamente dicen, 30 años, después de 30 años. No es verdad. No es el caso. No es verdad. Pero además los periodistas estaban allí. Por ejemplo, en el año 2014 hicimos un acto bastante fuerte en conmemoración de los 40 años de Suresne. Había muchos periodistas. Pues esos mismos dicen, hace 30 años que no se veía en un escenario. Hombre, si usted estaba allí. En esa conmemoración oficial, la que hizo el Partido Socialista, usted no fue invitado y Felipe le echó en falta. No, pero esa es otra.
No, ya me refiero a la oficial, a la que estaba Pedro Sánchez con Felipe González y donde Felipe echó en falta la persona que cogía su mano en el momento de la victoria del año 82. ¿Qué sintió usted al no recibir una invitación en ese momento? Bueno, yo los conozco. Ninguna sorpresa. Sorpresa cero. ¿Con Pedro Sánchez ha tenido usted relación en los últimos años? ¿Tentación de llamarle? Los últimos cuantos años, porque yo no conocía a Pedro Sánchez. Cuando él se presenta a la Secretaría General, para que no fuera Madina, porque fue una operación de Susana Díaz, y bueno, yo no lo conocía. Hay una anécdota curiosa. Yo nunca lo había visto, no lo conocía, pero hubo un acto con presencia del rey que venían los senadores también, entonces quitan los asientos y ponen unos bancos corridos. Yo fui a ocupar mi sitio y vi a una compañera madrileña que estaba aquí, que no era su sitio habitual. Bueno, como había que hacer sitio, no me sorprendió. Me dijo ella, no, yo no estoy aquí para quedarme, yo estoy guardando el sitio a Pedro Sánchez, al que yo nunca había visto. Y al rato Pedro Sánchez se sentó. Es cuando se inicia la carrera para ver quién es el secretario general. Tanto que Madina, que era el otro candidato, me dijo, oye, que te he visto que han estado haciendo fotos los fotógrafos, yo también quiero fotos. Entonces nos hicimos una foto después. Y así lo conocí yo. Cuando es nombrado secretario general, yo tuve una conversación con él, fue bien. Cuando fue nombrado la segunda vez, tuve una conversación con él, que fue bien. Vino el tema este de si abstenerse o no abstenerse en la investidura de Rajoy. Me dijo que sí, que se iban a abstener. Me dijo incluso que sí, porque vimos que había dos posibilidades, abstenerse sin más o abstenerse solicitando una serie de cosas. Me dijo si yo podía hacer la lista, de esas cosas que se podían. Entonces yo me fui, era verano, me fui a Conil de la Frontera y me llamó por teléfono, ¿tiene la lista ya? Yo, me lo encargaste ayer, un poco de tranquilidad, pero a los pocos días apareció el no es no. Entonces yo les llamé y él no se puso porque estaba ocupado y se puso el secretario de organización y le dije, oye, pero mira, estoy haciendo la lista y ¿esto qué es? Y me dijo, es que hemos evolucionado. Ahí empezó la cosa esta de cambiar es que hemos evolucionado. Pues nada, hijo. Salió Felipe González después del no es no a decir que él se sentía engañado, porque Pedro Sánchez también le había dicho que se iba a abstener y había cambiado de opinión. Sí, exacto. Conmigo ocurrió igual. Y eso llevó al desgarro, este sí que fue un desgarro, de esa salida, de esa defenestración de Pedro Sánchez ya de... No, yo no estuve en eso. Del Partido Socialista, dejó de ser secretario general y empezó su campaña a las primarias. Sí, pero yo no estuve en eso, ni di un meeting, ni nada, ni una campaña, no estuve directamente. ¿Por qué? ¿Por qué no estuvo en eso? Porque yo tengo una edad ya muy provecta. Vale, pensaba que era por otra cuestión. No puedo estar en todo. Ya estoy en demasiadas cosas, ya a mí me insisten en muchas conferencias de otro tipo, no solo de la política, de la literatura. Ya dedico mucho trabajo, a mí me gusta trabajar. Esa es una cosa que no me cansa. Yo trabajo y siempre me ha gustado trabajar, a mí me gusta coger cosas que la empieza y la acaba, y la entrega hecha, ¿no? Usted cuenta que el 23F fue de los elegidos, digamos, que tuvo esa suerte. La palabra elegido. Porque seleccionado además, como los toros. Fue encañonado durante toda la noche. Además, se cuenta que había un guardia civil muy nervioso, que sudaba mucho y manejaba mucho la metralleta. Y usted que estaba delante de Santiago Carrillo. De Santiago Carrillo. En ese momento usted pensó que iba a perder la vida, que era factible que le matasen a usted. Sí, lo pensaron más los que se quedaron en el salón. Pues yo al salir, Antonio Jiménez Blanco, que era presidente del Consejo de Estado, no tenía por qué estar allí, pero cuando se entera de lo que ha ocurrido, él se presenta, como se presentó Pepe Vida, un socialista también, que no estaba allí. Y al pasar, Antonio Jiménez Blanco dice, te has tocado a ti. Y yo, una ducha tremenda, ¿no? Muchos pensaban que sí, que era una selección para acabar con la vida de la gente, ¿no? Después la cosa ya se fue suavizando, sobre todo cuando yo vi pasar los aviones. ¿Qué has sentido cuando Trías, el que podía haber sido alcalde de Barcelona y lo fue en el pasado, dice eso de que había socialistas detrás del golpe? Me he sentido un poco de compasión. He visto que el hombre
no sabe bien dónde está. Ahí le han hecho lo que él interpreta que es una jugada, que él ganó las elecciones y los otros se han unido y le han hecho perder el paso y no sabe bien lo que dice. ¿Cuál fue el papel del rey en esos días? Porque en esta relectura que se ha hecho de la transición, en el 23 de febrero, ¿quién ha llegado a cuestionar el papel del rey Juan Carlos en ese momento? Siempre ha habido gente que ha dicho que tardó mucho, que... Mire, vamos a ver. En política las cosas tienen que ser sencillitas. Si hay que retorcer mucho el asunto, mala cosa. Si el rey, jefe de Estado, en aquel momento se pone de parte de los que han dado el golpe, ¿qué hubiera ocurrido en España? Lo sabe todo el mundo. Oiga, se puso en contra. No, es que la hora... Venga, hombre, se puso en contra. Es muy miserable. Es que el rey recibe todo el poder de un dictador y dice, no lo quiero, yo quiero la democracia. Y cuando ponen en causa, en peligro la democracia, yo con los demócratas. Y todavía hay gente que dice que no estuvo bien. Muy retorcida. ¿Qué pasa si este gobierno aprueba una ley de amnistía y esa ley la tiene que sancionar luego el rey Felipe VI? Pues hombre, si tiene que firmar eso, tendrá que acordarse del discurso que él hizo el 3 de octubre, porque ese texto sería exactamente lo contrario del discurso que hizo, afortunadamente, el 3 de octubre, el que tenía que haber hecho Rajoy y no quiso ser, y lo hizo el rey, afortunadamente. Ese texto de amnistía y su discurso chocan. ¿Qué problemas morales puede tener eso? Cada uno tiene un tipo de problema, no lo sé. ¿Es comparable esta amnistía que se está ahora planteando con la del año 77? No, no se puede comparar. Las amnistías se dan cuando un régimen autocrático pasa a un régimen democrático y se dan por unanimidad. Atención, es cuando una sociedad decide que hay que hacer borrón y cuenta nueva para empezar una era democrática. Aquí es medio parlamento contra medio parlamento. Hombre, ¿esto qué clase de amnistía es? Esto es un error gravísimo, que se pagará caro, porque dentro de 50 años la gente joven que tome el poder de la sociedad, no el poder político, de la sociedad, dirá, pero aquellos que vivían entonces, es posible que se dejaran indefensos, que dejaran a la democracia indefensa. No podría, una amnistía no tendría ningún elemento positivo, ninguno. Ni siquiera la desinflamación en Cataluña, como dice Pedro Sánchez. Eso es mentira. Allí los niños siguen en la escuela sin poder hablar castellano, ni en el recreo, hay inspectores para evitarlo. ¿Dónde está? Están más crecidos y han perdido 550.000 votos. Los dos partidos nacionalistas que están hoy en pugna, a ver quién es más nacionalista, a ver quién se pone la medalla, han perdido el 35% de sus votos y el 50% de sus escaños. Y cada vez mandan más. Cada vez que sacan menos votos, más mandan. El Congreso se ha hecho multilingüe esta semana. ¿Qué opina usted sobre el uso de las lenguas cooficiales y los pinganillos? A mí me parece una cosa un poco extraña, porque fíjese que cuando hable en vasco un diputado, el de habla catalana no lo va a recibir en catalán, lo va a recibir en español. Y cuando hablo en catalán, el gallego no lo va a recibir en gallego, lo va a recibir en español. O sea que todo en español, todo para entenderse. ¿Esto para qué? ¿Qué falta si así todos van a recibir el discurso en español cuando hablen en otro? Esto es una imposición de los nacionalistas que como para tener, que esa es la cosa también, que todo esto es para que te den unos votos. No son convicciones. Se hace todo esto sin convicciones, todo porque necesito unos votos. Yo comprendo que tener el gobierno es importante, porque se pueden hacer cosas, pero claro, ¿a qué precio? Ha habido un dirigente socialista que ya ha dicho, a cualquier precio. Hombre, no, cualquier precio no. ¿Qué va a pasar, señor Guerra? ¿Se atreve usted a hacer un pronóstico? ¿Vamos a unas repeticiones de las elecciones? La impresión que da es que no, porque se está aceptando todo lo que pide Puigdemont. No, si sigue pidiendo más, ahora quiere 450.000 millones. Una cosa extraordinaria, ¿eh? Eso por pedir. No tienen boca pequeña para pedir, ¿no? Entonces, si se acepta todo, pues entonces no habrá repetición de elecciones. Yo creo que sería más sano
tener las cosas claras y no depender de los nacionalistas. Y se podría hacer un acuerdo de los dos grandes partidos para evitar esa dependencia, aunque no surtiera efecto ahora, sino para dentro de 4 años, por ejemplo, para que no digan, no, para beneficiar a tal, para beneficiar a cual, a ninguno de los dos, para después. Pero, ¿en qué está pensando usted? ¿En qué se concreta ese acuerdo? ¿En una modificación de la ley electoral, Sí, por ejemplo? Por ejemplo, subir los mínimos, el umbral mínimo, o como hacen los gallegos, al partido que gane se le dan un número de diputados plus, con objeto de no depender, porque esto no puede seguir así. Seguramente se arrepiente de no haberlo hecho en la etapa constituyente. Pues sí, pero es que éramos todos muy ingenuos. La ley electoral, que tanto denostan todo, no tuvo más que 2 votos en contra. 2 votos. Tuvo 339 votos a favor. A la siguiente elección ya estaba todo el mundo en contra. A mí, fíjate, por ejemplo, en los estados del Sudamérica, del continente americano, cuando la Constitución señala que el presidente no puede estar más que en 2 mandatos, algunos dicen, bueno, yo lo quiero ampliar. Bueno, usted cree que hay que ampliarlo, amplíelo, pero no para usted, hombre, para el próximo, no, lo hacen para él. A mí eso me parece antidemocrático. Pues aquí igual, para que no digan, ¿beneficiar a quién? ¿A la derecha? ¿Beneficiar a la izquierda? No, mire usted, para el siguiente, vamos a dejar pasar esta para la próxima. Pero que no se sientan, hay que sentarse. Y además, ¿sabe usted que la hostilidad, cuando usted se sienta a tomar un café, el 50% baja? Porque ya el otro dice, acércame el azúcar, tome una cucharilla, y ya hay una relación que empieza a suavizarse todo. Da buena cuenta de eso la redacción de la Constitución, porque dice que además usted aguantaba hasta las 5, 6, 7 de la mañana, que le daban las tantas, porque tiene... Sí. Siempre ha llevado muy bien las horas. Sí, hizo una gran amistad con Fernando Marín Martorell, que era hipotenso y se animaba, de noche se animaba mucho. Señor Guerra, es un placer de verdad tenerle aquí. Gracias por haber venido, a pesar de que no le gusta la televisión. No me gusta. Pero que no se arrepienta mucho. ¿De qué? ¿De venir? De haber venido. No me arrepiento. Hay que pasar páginas. La vida uno tiene que pasar las páginas, porque si se la pasa a otro, se la pasa de mala manera. Y yo procuro enseguida pasar páginas, no pasa nada. Pues le agradezco mucho que nos haya atendido, de verdad, se lo digo. Un placer. Gracias. En los pasillos del